mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, es doble. Condena una alabanza de Jesús a Pedro, constituyéndolo como autoridad en su iglesia, y a la vez una reprimienda muy dura al mismo Pedro porque no entiende las cosas de Dios. Ante todo, las alabanzas. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que un profeta, o que el mismo Bautista, otros Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y ante la pregunta directa de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro toma la palabra y formula una magnífica profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mis queridos hermanos, me gustaría repetir la respuesta de San Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le alaba porque él ha sabido captar la voz de Dios y con 3 imágenes le constituye como autoridad en la iglesia, lo que luego se llamará el primado. La imagen de la piedra, Pedro, piedra, roca fundacional de la iglesia; la de las llaves, potestad de abrir y cerrar en la comunidad; y la de atar y desatar. También el evangelista Mateo nos cuenta otras palabras de Jesús, esta vez muy duras. Al anunciar Jesús su muerte y resurrección a los discípulos, San Pedro, de nuevo primario y decidido, cree hacerle un favor. No lo permita Dios, eso no puede pasarte. Y tiene que oír algo que no olvidará en toda su vida. Entonces Jesús dice: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Otra vez Jesús dice a Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios. Es una buena opción para nosotros preguntar a cada uno de nosotros. Cuando vienen unas dificultades o un fracaso o las preocupaciones de nuestra vida, nosotros también pensamos humanamente. No lo pensamos como Jesús, que nos enseña una vida espiritual, una vida buscar la voluntad de Dios. Antes le alaba Jesús porque habla según Dios. Ahora le riñe a Pedro porque habla como los hombres. Antes le ha llamado roca y piedra de construcción, ahora piedra de escándalo para el mismo Jesús. Todos tendemos a hacer una selección en nuestro seguimiento de Cristo. Le confesamos como Mesías e Hijo de Dios, pero ya nos cuesta más entender que se trata de un Mesías crucificado, que acepta la renuncia, la muerte, porque está seriamente comprometido en la liberación de la humanidad. Sabemos que los discípulos, ellos son muy judíos, ellos tenían la ideología de mesianismo o como Mesías, que viene con político, quiere decir destruir todo para que obtener su reino. Pero Jesús, cuando vino, se cambió la ideología de los judíos. Por eso chocaba, como Pedro y otros discípulos, en la manera que actuar Jesús al llegar al Padre. No nos agrada tanto que sus seguidores debamos recorrer el mismo camino. Como a Pedro nos gusta el monte Tabor, el de la transfiguración, pero no el monte Calvario, el de la cruz. Más tarde, en la vida de Pedro,
ayudada en su maduración espiritual por Cristo, por el Espíritu y por las lecciones de la vida, Pedro aceptará valientemente la cruz cuando se tenga que presentar ante las autoridades que le prohíbe hablar de Jesús, cuando sufra cárceles y azotes, sobre todo cuando tenga que padecer martirio en Roma. Valió la pena la corrección que Jesús le dedicó. Mis queridos hermanos, hoy el testimonio de la vida de San Pedro nos da una opción para nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros nos callamos ante la verdad, ante el bien común? Por eso hoy un momento para pedir el perdón al Señor, que aquellos momentos que hemos podido asaltar, hablar la voz alta de la verdad de la vida, muchas circunstancias, mucha manera, pero no hemos hecho. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, debemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude de madurar de nuestra fe. Y el seguimiento de Cristo no es fácil, sino aceptar el camino de dolor, de sufrimiento, de muchas dificultades de la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga. Un abrazo a todos, paz y bien.